Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a desarrollar una chaqueta básica forrada en el cual tenemos en la parte delantera un corte francés, las puntas del centro delantero son curvas, la espalda tenemos el corte centro espalda para que ajuste muy bien y las pinzas. Para desarrollar esta chaqueta forrada procedemos de la siguiente forma. Vamos a empezar con la espalda. Para ello necesitamos el básico de espalda. Como tiene corte en el centro espalda, necesitamos trabajar el básico número 2 y lo asentamos con la pinza. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Tenemos el básico de la espalda. Vamos a trabajar hacia abajo, tercera de cadera más 8 centímetros. En mi caso, que estoy realizando la talla 8, tercera de cadera, divido la cadera, que es 48 por 3, y le sumo 8 centímetros. El resultado lo voy a ubicar hacia abajo. En este caso me da 24 centímetros. Marco, escuadro. Escuadramos una línea cualquiera porque en esta parte vamos a ubicar la medida de la mitad de cadera más 1.5 centímetros. En mi caso, la cadera es 48, dividido 2 me da 24 más 1.5, 25.5, marco. En la parte del centro espalda, como el diseño que tenemos tiene un corte en el centro, que es el que se asienta sobre la espalda, vamos a darle sobre el centro espalda 2.5 y vamos a trazar una línea recta que nos llegue a la parte superior. En la parte de la línea de la cadera vamos a medir 1 centímetro. Llevamos esta línea a encontrarse con esta línea de cintura con línea de cadera, y este centímetro que estamos corriendo acá lo vamos a reorganizar acá adelante. O cuando yo hago esta modificación, simplemente a partir de esta línea voy a medir mitad de cadera más 1.5. A partir de esta línea, en la línea de la cintura, vamos a medir mitad de cintura, que es 34 en mi caso, quedaría 17, más 2 centímetros de la pinza, serían 19, más 1 centímetro de costura y medio centímetro de flojo, serían 20.5. Es lo que yo voy a ubicar mi cintura en esta parte. Marco los 20.5 sobre el costado de la sisa, voy a bajar 4 centímetros y procedemos a realizar las curvas. Recordemos que en la parte de la cintura la curva es hacia adentro y donde va a estar ubicada la cadera, la curva es hacia afuera. Esta medida en este costado, cuando esta parte entra, como entra 2.5, esta medida a veces puede salirse, no necesariamente tiene que quedar ni tan afuera ni tan adentro. Si yo no le voy a hacer pinza, la medida va a ser mitad de cintura más 1 centímetro de costura para el costado y medio centímetro de flojo. Esta medida me va a dar más adentro, me va a dar un poquito más curva. Eso ya es según diseño. En este caso, como tenemos pinza, vamos a ubicar la mitad entre estos dos puntos. Ubico la mitad, al lado y lado ubico 1 centímetro para la pinza a cada lado, escuadro hacia arriba de esta forma y escuadro hacia abajo 10 centímetros. Formo la pinza. Después de formada la pinza, voy a trazar el centímetro de costura porque aquí yo convertí esto en un corte, porque mi diseño tiene el corte en el centro de la espalda. Voy a darle 1 centímetro y 1 centímetro porque ya se ha convertido en un corte. Lo mismo hago abajo en la cadera. Si se nos forma mucho ángulo, suavizamos con el curvígrafo. Aquí ya tenemos la espalda lista. Ahora voy a proceder a desarrollar el adelantamiento de hombro y la modificación del escote según el diseño que yo tengo, que sería este. Tengo mi básico de blusa con pinza. Sobre este básico es que vamos a trabajar el diseño de mi chaqueta, que es forrada, y procedemos de la siguiente forma. Vamos a darle lo mismo que le hicimos a la parte de la espalda, tercera de cadera más 8, a la parte delantera. Ya le hemos dado las modificaciones. Estas son las modificaciones básicas de la blusa.
Ya le dimos tercera de cadera más 8 centímetros. En mi caso que estoy trabajando la talla 8 me da 24. Según la talla que estén trabajando, pues le va a dar diferente. Sobre esta línea escuadramos y vamos a trabajar mitad de cadera más 2 centímetros de pinza más 1 centímetro de costura más medio centímetro de flojo. En mi caso me da 27.5 y marco. Sobre el área de la cintura voy a marcar mitad de cintura más 3 de pinza más 1.5. Me da 21.5. Marco. Sobre costado sisa voy a bajar 4 centímetros. Realizo las curvas. Curva hacia adentro, de la cintura hacia arriba. Curva hacia afuera, de la cintura hacia abajo, porque tenemos la cadera. Si se nos forma ángulo en el área de la cintura, lo único que hacemos es suavizar. Puede ser a mano alzada o con la ayuda de un curvígrafo. Procedemos a prolongar esta línea. Después de prolongarla vamos a realizar al lado y lado la pinza, que en este caso es 1.5. Marcamos la pinza 1 centímetro en la parte de abajo y trazamos las líneas uniendo cintura y cadera. Desde este punto hacia abajo voy a marcar el radio que tengo, en este caso le voy a marcar 7, al lado y lado le voy a marcar unos 5 a cada lado, que es lo que me mide la pinza. Vuelvo y trazo. Y en esta parte, para trazar la curva, depende de qué queremos mostrar en nuestro diseño. Este diseño va a estar un poco ajustado, pero no tiene tanta curva en la parte del busto. Entonces le vamos a trazar las líneas rectas. Se va a formar una curva, pero muy leve. Ubicamos en la mitad del hombro el corte francés, que sería este. Vamos a ubicar en la mitad del hombro el corte francés. Y trazamos una línea recta, derecha. Vamos a darle, según nuestro diseño, vamos a modificar el escote. Vemos que es un escote profundo. Vamos a marcar la línea de la cintura. Esta que sería mi línea de la cintura, la chaqueta no es tan larga. En este caso yo tengo mi molde completo. Tenemos tercera de cadera más 8 y mi chaqueta no es tan larga. Entonces más o menos la voy a ubicar en la mitad de esta medida. Trazo una línea recta y a partir de ahí voy a empezar a trabajar. Ya teniendo definido el largo de mi chaqueta, voy a darle el monte de los botones. Cuando la chaqueta monta, tiene un cierre como este que es con botón, monta, solo tiene uno, debemos de darle la cartera, o sea, el monte de los botones, que en este caso son 3 centímetros. Voy a medir los 3 centímetros sobre la línea centro delantero. Trazo. Prolongo mi línea de ruedo. Voy a darle la profundidad del escote, que en este caso vemos que de la cintura y en la línea de pecho, que sería esta parte, más o menos está ubicada en la mitad. Entonces entre la cintura y la línea de pecho voy a ubicar en la mitad y hasta acá, hasta este punto, me debe de llegar el escote delantero. Es una semicurva, lo puedo realizar a mano alzada o lo puedo trabajar con el curvígrafo, pero vemos que en el centro de la chaqueta el escote es más amplio del escote básico que tenemos en el molde. Entonces me toca darle más amplitud a ese escote y ahora sí procedo a trazar. Después de tenerlo trazado, voy a darle las pinzas de asentamiento. ¿Cuáles son las pinzas de asentamiento? Tenemos el del escote, que al inicio era en este, pero como nuestro escote cambia, ya el escote va a ser sobre esta línea, le vamos a marcar 2 centímetros. Esos 2 centímetros realizamos la pinza. Hacemos el asentamiento de la sisa, que es de 2,5.
Vamos a darle la forma curva que tiene el centro delantero. Para hacer esta forma es mucho más fácil que lo realicen a mano alzada. Ya después de tener mi diseño completo, ya tengo el ruedo, la parte del ruedo, tiene la curva del centro delantero, tiene el monte de botones, ya tiene el escote, ya marqué las pinzas, voy a realizar el adelantamiento de hombro. Recordemos que para realizar el adelantamiento de hombro, corto el hombro de la espalda y lo voy a unir con el hombro delantero. De esta forma lo voy a unir y el delantero le va a regalar 2 centímetros a la espalda. Muy cariñosamente vamos a medir 2 centímetros, trazo una línea recta. Después de marcar el adelantamiento de hombro recortamos, pero antes de recortar voy a modificar de una vez el escote de la espalda. Vemos que el escote delantero ya lo marcamos, ahora vamos a marcar el escote de la espalda. Yo no lo puedo marcar de esta forma, porque lo que estaría haciendo en el centro de la espalda es que me va a formar, cuando lo abra y lo tenga doble, me va a formar esta punta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a bajar 1,5 y a partir de ese 1,5 reorganizo de nuevo la curva del escote. De esta forma. Ahora ya puedo cortar el adelantamiento de hombro. Después de ya haber recortado el adelantamiento de hombro, procedo a cerrar las pinzas. Ya en la parte inferior yo no necesito todo este espacio, entonces yo lo puedo recortar. Corto por el centro hasta 2 milímetros antes de llegar a la línea de busto. Y voy a cortar cada una de las pinzas y las cierro. Corto. Y voy cerrando de a una a la vez, no las abran todas al tiempo porque se pueden encartar. Pego. Lo mismo realizo con todas las pinzas. Corto, pego, corto, pego. Ya he cerrado las pinzas, el molde me va a quedar de esta forma. Vemos que el escote se daña, pero tenemos dos opciones. Lo reorganizo con la parte de afuera o lo reorganizo con la parte de dentro, como yo lo quiera realizar. En este caso lo voy a hacer por la parte de afuera. Ya me queda suavizado el escote. Ahora para reorganizar la sisa voy a medir 2 centímetros de la línea de pecho hacia abajo. Y voy a reorganizar la sisa, porque la sisa al cerrar la pinza se mueve. Pero con el curvígrafo por la parte de afuera vuelvo y la organizo. De esta forma. Ahora sí, voy a cortar el corte francés. Aumento costuras y antes de aumentar las costuras vemos que aquí se nos forma un pico. Esa punta la debemos de suavizar. Podemos utilizar el curvígrafo. Línea de pinza, curvígrafo sobre línea de pinza y sobre línea del corte francés y suavizo. De esta forma. Ahora sí, voy a medir el centímetro de costura desde la pinza hacia afuera. Recordemos que esto es una pinza y esa pinza hay que botarla. Tomo la medida sobre el mismo papel porque ahí me alcanza. Y en esta parte ya me toca pegarle papel para aumentar el centímetro. Pego papel, mido el centímetro de costura sobre la curva que tengo suavizada. En esta parte, como ya es una línea recta, puedo utilizar la regla. Y donde está curvo, sí me toca darle, medir 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, hasta que me encuentre con la línea. Aquí ya me queda realizado el centímetro de costura, recorto y le aumento el centímetro de costura de igual forma al otro corte. Sobre el corte costado vamos a suavizar la parte superior con el curvígrafo.
y procedo a recortar. Después de tener ya los dos lados cortados, separados, vamos a realizar la línea de hilo en ambos. Recordemos que sobre la línea de la cintura vamos a escuadrar hacia arriba y hacia abajo una línea. Después de trazar la línea de hilo, recuerden de marcarla con una flecha o con lo que quieran para que diferencien esa línea, o la marcan simplemente línea de hilo. Ahora vamos a coger la espalda que ya teníamos previamente realizada y con el corte costado delantero vamos a darle el largo a la chaqueta de la espalda. En esta parte suavizamos con el curvígrafo. Ubicamos el centro, el corte costado delantero sobre. Vamos ubicando sobre el costado, vamos midiendo, vamos moviendo y marcamos. En este caso aquí tengo el largo. Tengo mi largo, escuadro. Ya tengo el largo de la chaqueta en la espalda, ahora le voy a dar 3 centímetros de ruedo, marco, 3, 3. Después de marcar el ruedo, doblamos, cortamos en esta parte y doblamos para recortar el molde. Doblo sobre el ruedo, corto el costado y ya puedo recortar mi molde. A la espalda también le escuadro la línea de hilo, que puede ser sobre la línea de cintura o sobre la línea de pecho. Ya tenemos los moldes listos de mi chaqueta, tanto del delantero como de la espalda. En la parte de la espalda ya le dimos los 3 centímetros de ruedo, pero resulta que el delantero, como tiene una forma curva, no le podemos dar la misma cantidad de ruedo que tenemos en la espalda. Vamos a darle 1 centímetro de ruedo porque necesitamos sacarle falsos y procedemos de la siguiente forma. Ya le he dado el centímetro de costura. Ese va a ser el ruedo del delantero porque vamos a proceder a hacer el forro. Para hacer el forro vamos a copiar toda esta pieza completa. La copio el costado, voy a pasarle la misma línea de hilo, trazo la línea recta de la línea de hilo y en la parte inferior, en el ruedo, voy a proceder a darle el falso. Para hacer el falso le vamos a dar 6 o 7 centímetros, en este caso le voy a medir 6 centímetros. Pueden ser 6 o puede ser lo deseado, yo lo puedo hacer grande, eso depende el tipo de forma que tenga mi molde, porque puede que tenga mucho diseño, sea asimétrico y me toque darle una medida distinta. Trazamos. Aquí ya voy a tener el molde del forro. La parte superior la voy a marcar forro, chaqueta delantera, talla 8 por 2 y este sería el corte costado, pero es el forro. Para el falso voy a cortar por esta línea y aumento costuras al lado y lado. De esta forma ya he cortado el falso, le he dado el centímetro de costura al lado y lado y ahora procedo a marcar el falso. Falso, chaqueta delantera, talla 8 por 2 porque tenemos dos lados. De esta forma. Falso, corte costado, chaqueta delantera, talla 8 por 2. Ahora, el corte del centro delantero lo vamos a sacar 4 veces en la tela. Vamos a darle 2 veces para la parte exterior de la chaqueta, que en nuestro diseño sería este. Este corte sería 2 veces para la parte externa de la chaqueta y necesitaríamos otros 2 para darle el falso a la parte interna de la chaqueta. Entonces simplemente el centro delantero lo vamos a marcar. Corte, centro delantero, chaqueta, talla 8 por 4. Aquí ya tenemos el molde de la chaqueta. Y ya tenemos el forro para la chaqueta delantera. Ahora procedemos a hacer el forro de la espalda. Para el forro de la espalda, copiamos la espalda que ya tenemos hecha, ya la tenemos lista. Le vamos a pasar la línea de hilo. Y recordemos que el centro de la espalda tiene un corte en el centro. Ese corte en el centro
Vamos a medir el centímetro, vamos a ubicar este centímetro que tenemos acá de costura, lo voy a medir acá en esta parte superior. Ya lo identifico. Después de tenerlo identificado, entonces voy a marcar en la parte del falso del escote de la espalda, voy a marcar 6 centímetros. Esos 6 centímetros los voy a marcar paralelos a mi escote. Paralelo quiere decir que voy a ubicar siempre la misma medida, partiendo desde la curva del escote hasta que termine. Me queda de esta forma. Después de haber marcado los 6 centímetros, los marco hasta el centímetro que medí de la costura y recorto y aumento costuras al lado y lado. Aumento el centímetro al lado y lado. Después de haberle aumentado los centímetros de costura al lado y lado de ese corte, voy a recortar el centímetro que marqué en el falso. Y voy a marcar falso, forro, espalda, chaqueta, talla 8 por 1, porque va doble en el centro. En la parte inferior del forro vamos a marcar de la línea del centro espalda hacia afuera, vamos a darle 2 centímetros. Esos 2 centímetros los necesitamos para hacer un tablón en el forro para que se pueda adaptar a la espalda muchísimo más fácil. Mido los 2 centímetros y los voy a llevar a desvanecer a la cintura. De esta forma, de los 2 centímetros lo traemos a la línea de la cintura. Si se nos forma ángulo, se suaviza. Puede ser a mano alzada, puede ser con el corbígrafo. En la parte inferior donde tenemos el ruedo, en la parte de la chaqueta, que es la parte exterior, tenemos 3 centímetros de ruedo, pero en el forro pasa diferente. Al forro le vamos a quitar, como copiamos exactamente este mismo molde, le vamos a quitar 2 centímetros de la línea de ruedo hacia arriba. Marcamos los 2 centímetros, ya lo podemos recortar, recortamos por toda la línea. Aquí ya tendríamos los moldes de mi chaqueta, espalda, corte costado delantero, corte centro delantero y el forro de la espalda, el falso, el forro del delantero, tendríamos el corte del costado y el falso del costado. Y recordemos que la pieza del centro delantero la vamos a cortar por 4. De esta forma ya tenemos una chaqueta forrada de la parte delantera y la espalda. Para la manga realizamos lo siguiente. Tengo mi manga, ya tiene el ruedo de 3 centímetros, la copio, queda de esta forma, le voy a pasar la línea de hilo. Y de la parte del ruedo, como la copiamos con la manga que ya tiene el ruedo, vamos a medir del ruedo hacia arriba 2 centímetros. Trazamos una línea recta y la cortamos. De esta forma ya tenemos el forro, la manga, el forro de la manga y tendríamos la manga. De esta manera es que se realiza el forro para una chaqueta básica con corte francés.